Durante los primeros meses de la Segunda Guerra Mundial, un navío alemán sembró el terror entre las fuerzas aliadas. Su nombre, Admiral Graf Spee, un acorazado de bolsillo que combinaba diseño innovador con una potencia de fuego letal. Hoy, nos embarcamos en un viaje a través del tiempo para descubrir la fascinante historia del Graf Spee, desde su construcción hasta su épico final en la Batalla del Río de la Plata. El Graf Spee nació de un dilema. Tras perder la Primera Guerra Mundial, Alemania tenía prohibido construir barcos de guerra de más de 10.000 toneladas. La solución, los acorazados de bolsillo, buques con la potencia de fuego de un acorazado tradicional, pero con un desplazamiento menor. El Graf Spee fue uno de los primeros acorazados de bolsillo, incorporando innovaciones como motores diésel que sustituían a los viejos motores de carbón y un casco sin remaches, enteramente soldado, lo que restaba peso de la estructura. Sin embargo, para reducir el peso, el Graf Spee sacrificó parte de su blindaje, convirtiéndolo en un emplazamiento de artillería de gran velocidad, pero vulnerable en sus flancos. Para comprender el poder y las limitaciones del Graf Spee, es necesario profundizar en sus detalles técnicos. El barco tenía una longitud de 187 metros, una anchura de 21 metros y un desplazamiento de 10.350 toneladas. Su velocidad máxima era de 28 nudos, una cifra considerable para un acorazado de su época. Su armamento principal consistía en 6 cañones de 28 centímetros en 3 torres dobles, capaces de disparar proyectiles de 300 kilogramos a una distancia de hasta 22 kilómetros. Además, contaba con 8 cañones secundarios de 15 centímetros, 12 cañones antiaéreos de 37 milímetros y 8 tubos lanzatorpedos. El Graf Spee también incorporaba tecnología innovadora para su época, como un sistema de control de tiro centralizado y un radar de detección temprana, lo que le confería una ventaja significativa en combate. Hans Lansdorff, un condecorado veterano de la Primera Guerra Mundial, fue nombrado comandante del Graf Spee en octubre de 1938. En septiembre de 1939, con la Segunda Guerra Mundial en marcha, el Graf Spee emprendió una misión secreta, atacar buques mercantes británicos en los océanos del sur. El diario de campaña de Lansdorff demuestra que cuando zarpó de Puerto Alemán el 21 de agosto, ya sabía que la guerra comenzaría 10 días después. La estrategia alemana era debilitar la economía británica y desviar las fuerzas navales aliadas del Canal de la Mancha y el Mar del Norte, preparando el terreno para una posible invasión de Gran Bretaña. Sin embargo, había un problema: ambos países no estaban técnicamente en guerra, por lo que el Graf Spee debió evitar todo contacto con el enemigo hasta el 26 de septiembre, cuando recibió finalmente la orden de atacar. 4 días después, el hidroavión de reconocimiento del Graf Spee localizó a su primera víctima, el carguero Clement. En las siguientes semanas el acorazado hundió cerca de una decena de barcos. Lansdorff, al mando del Graf Spee, se convirtió en un fantasma del mar, hundiendo barcos enemigos sin ser detectado. Su velocidad y capacidad de camuflaje lo hacían un oponente formidable, sembrando el pánico entre las fuerzas aliadas. Durante los primeros meses de la guerra, el Graf Spee hundió decenas de buques mercantes británicos, causando un gran daño económico y estratégico. A medida que el Graf Spee acumulaba victorias, los británicos intensificaron su búsqueda. Enviaron una flota de cruceros pesados y ligeros para dar caza al acorazado alemán. La presión sobre el Graf Spee se intensificó y la tripulación comenzó a sentir el peso de la responsabilidad. Al mando de la flota británica se encontraba el comodoro Henry Harwell, quien había estudiado la tecnología de los acorazados de bolsillo alemanes desde antes de la guerra. Comprendiendo que el Graf Spee era un buque superior en desplazamiento, velocidad y artillería, se rehusó a separar su flota para darle caza. Sabía que el sistema de tiro centralizado limitaba el poder de fuego, pues los cañones principales del Spee solo eran capaces de apuntar a un enemigo cada vez. Un flanco siempre quedaba vulnerable, por lo que la única forma de hundirlo era a través de un ataque conjunto. En los meses finales de 1939, el acorazado se había movido por la costa oriental de África, causando estragos en las aguas cercanas a Madagascar y el Cabo de Buena Esperanza. El 2 de diciembre localizó en las inmediaciones de Ciudad del Cabo al mercante de 10.000 toneladas Torek Star, que seguía la ruta Nueva Zelanda-Australia-Reino Unido. Lansdorff ordenó el disparo de una salva delante de su proa para detenerlo, pero antes de poder hundirlo, el navío británico logró emitir una señal de socorro, lo que permitió a Harwood posicionar aproximadamente a su enemigo, por lo que decidió mover parte de su flota a la desembocadura del Río de la Plata, estimando que ese sería el próximo destino del Graf Spee. 5:30 de la mañana del 13 de diciembre de 1939. Los vigías del acorazado Graf Spee divisan en el horizonte lo que parecen ser 2 mástiles. Lansdorff cree que se trata de la escolta de un convoy británico. Sin embargo, a las 5:52,
Logran identificar al crucero pesado Exeter, acompañado por dos cruceros más ligeros, el Ajax y Aquiles. En lugar de huir, el comandante ordena zafarrancho de combate. A las 6:08, el barco alemán es divisado por los británicos. Harwood ordena separar las fuerzas para atacar desde distintos flancos. La batería principal del Spee comienza disparando al Exeter y con los cañones secundarios intenta hacer blanco en el Ajax. En la siguiente media hora logra impactar 3 veces en el Exeter, provocando graves daños en las torretas delanteras, el puente de mando y la catapulta para las aeronaves. El Ajax y el Aquiles lograron acortar distancias para disminuir el fuego sobre su compañero. Los británicos dispararon sin cesar, dañando significativamente el casco del Spee. Lansdorff, creyendo que le atacarían con torpedos, tendió una cortina de humo y comenzó a navegar en zigzag. Esta estratagema permitió al Exeter escapar y al Spee retirarse con graves daños hacia el estuario del Río de la Plata. En el transcurso de la batalla, el corsario alemán fue impactado unas 70 veces con artillería de diferente calibre, lo que provocó 38 muertos y 60 heridos, entre ellos Lansdorff, que fue alcanzado por restos de metralla mientras dirigía el combate. Ante los daños sufridos, el comandante ordenó adentrarse en el puerto de Montevideo en busca de refugio. Aunque en ese momento Uruguay era un país neutral, algunos consideran que la mejor opción hubiese sido navegar por el Río de la Plata y desembarcar en el puerto de Buenos Aires. Argentina tenía un gobierno más afín a la Alemania nazi. Sin embargo, el desconocimiento de la fuerza real del enemigo y la posibilidad de quedar a la deriva en un estado tan vulnerable, hizo a Lansdorff optar por Montevideo. En teoría el país sudamericano debía proporcionar protección hasta que el Graf Spee estuviese en condiciones de navegar. Tras llegar a puerto, los heridos fueron trasladados a hospitales y los muertos fueron enterrados con honores militares. Las reparaciones que necesitaba el buque tomarían un par de semanas, pero de inmediato los servicios de inteligencia británicos comenzaron a presionar al gobierno uruguayo para que acortara ese tiempo. Además, difundieron el rumor de que una gran flota se acercaba al Río de la Plata, lo que significaba que aun y cuando se realizaran las reparaciones, el Spee no lograría salir de la trampa y regresar a Alemania. Finalmente, el gobierno uruguayo dio 72 horas a Lansdorff para salir del puerto, de lo contrario el navío quedaría internado durante el resto de la guerra. El 17 de diciembre de 1939, el comandante ordenó la destrucción del equipo sensible del Graf Spee junto a 40 hombres, detonó las cargas que hundirían definitivamente al acorazado de bolsillo. En medio de la confusión, los marinos alemanes fueron recogidos por el buque Tacoma, que los llevaría al puerto de Buenos Aires. Lansdorff, al ser considerado responsable de la huida del Exeter, retirándose de la batalla, y por no haberse hundido con el Graf Spee, como dictaba el Código de Honor, se enfrentó a críticas y acusaciones de cobardía. Sin embargo, en una carta a su esposa mantuvo su postura, argumentando que su principal prioridad era la seguridad de su tripulación. Días después, el 20 de diciembre de 1939, fue encontrado con un tiro en la cabeza en su habitación de hotel en Buenos Aires. A pesar de su corta vida útil, el Graf Spee dejó una huella imborrable en la historia naval. Su innovador diseño, su capacidad de combate y su épica batalla en el Río de la Plata lo convirtieron en un símbolo del poderío naval alemán y una fuente de fascinación para historiadores y aficionados a la Segunda Guerra Mundial. El Graf Spee sigue cautivando nuestra imaginación y alimentando nuestra curiosidad por comprender el pasado. Su legado nos recuerda que la historia no es solo un conjunto de hechos, sino también una ventana hacia las experiencias y emociones de quienes la vivieron. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia del acorazado Graf Spee. Esperamos que hayas disfrutado de este video y que te haya inspirado a descubrir más sobre este fascinante tema. Si ha sido así, dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal para más contenido sobre historia.